Muy bien, bienvenidos todos y todas a esta clase número 2 del módulo 2, Principios de Control de Calidad. Antes de iniciar con el tema de hoy, quisiera abrir un pequeño espacio en caso de que alguien tuviera alguna consulta o comentario general del programa o bien del tema de la semana anterior. Todo muy claro, profe, gracias. Ok, gracias, José. ¿Alguien más? Todo claro, profe, gracias. Gracias, Jerlyn. Muy bien, bueno. Vamos a ver, entonces, recordemos que la semana anterior vimos conceptos de calidad, hablamos un poquito de los padres de la calidad, los autores de la calidad. Ahí les había dejado pues una pequeña investigación que inclusive les iba a servir también para poder resolver algunas preguntillas de examen. Y finalmente pues también hablamos un poco de la evolución de la calidad en la historia de la humanidad. Para el día de hoy vamos a desarrollar lo que son las políticas de calidad, hablar un poquito de lo que son los objetivos de calidad, la visión, la misión, FODA y planes de calidad. Como siempre, ¿verdad? Invitarlos a que puedan participar con aportes o también obviamente hagan sus consultas si surgiera pues alguna dudilla ahí con el tema que estemos abordando. Vamos a empezar entonces con política de calidad y qué mejor que hacerlo con una base como son las ISO o las normas ISO, en este caso la 9001. Esta norma nos dice que la política de calidad es uno de los elementos centrales de un sistema de gestión de calidad. De hecho, es una actividad, una labor que tiene que redactar, obviamente, la administración, ya que a través de pues ese documento o esa redacción que llamamos política de calidad, se puede establecer, implementar, mantener y comunicar los sistemas de gestión de calidad en la empresa. Las normas ISO establecen, ¿verdad?, lo que debe cumplir una norma una política de calidad. Pero las normas ISO, en este caso la 9001, no dice cómo hay que redactarla o cómo hay que implementarla, porque eso es una labor muy particular de cada negocio dependiendo de el mercado que abarque, dependiendo de el liderazgo que tenga, pues va a establecer cómo hacerlo. La norma ISO simplemente va a generar, llamémoslo así, un tipo de estructura o de recomendaciones de elementos claves que deben observarse en esa redacción, pero repito, no nos dice cómo hacerlo. Básicamente, y a modo muy resumido, la norma dice que la política de calidad como mínimo, ¿verdad?, debe estar desarrollada pues en un documento y de hecho en las secciones 5.2 específicamente habla de toda esta guía, ¿verdad?, que involucra propiamente la redacción de la política de calidad. Siempre, ¿verdad?, en empresas que están comprometidas con la calidad es importantísimo que se puedan guiar por documentación universal, estandarizada y qué mejor que hacerlo con las normas. ¿Qué es una política de calidad? Bueno, esto básicamente son las intenciones globales que tiene la organización orientada a la calidad y que obviamente desarrolla o promueve de forma muy clarita, muy concisa, a qué se quiere dedicar el negocio y cómo se compromete con la calidad. Para eso, ¿verdad?, es importante que la alta dirección no solamente redacte la política, sino que garantice que se implementa y que además se mantiene a lo largo del tiempo, ¿verdad?, en todos los procesos internos del negocio.
Se recomienda que la política sea apropiada al propósito que tiene el negocio, que sea acorde con el contexto de la organización, también que proporcione un marco de referencia para poder inclusive redactar los objetivos de calidad que vamos a ver un poquito más adelante. La política de calidad también debe incluir el compromiso de que se cumple con requisitos pues del mercado, y también debe incluir un compromiso de mejora continua en lo que son sistemas de gestión de calidad. Entonces, por lo menos estos 4 puntos deben observarse en esa redacción que cada empresa haga al momento de crear su política de calidad. Más concretamente, creo que alguien abrió el micrófono ahí con un ruido bastante molesto. Ok. Más concretamente, ¿verdad? La política de calidad debe tener como mínimo componentes en su redacción. Por ejemplo, debe indicar la naturaleza del negocio, o sea, a qué se dedica la empresa. Debe observarse en esa redacción ese tema o ese punto. También debe observarse en la redacción que hay un compromiso de cumplir con requisitos de calidad, que hay un compromiso de mejora continua. Debe hacerse referencia al nivel de calidad que se desea alcanzar, y también debe verse el compromiso que tiene la empresa con el personal y con la sociedad. Entonces, podemos decir que redactar una política de calidad no necesariamente es una tarea que se va a hacer en 5 minutos. Debe llevar pues su tiempo, ¿verdad? Su buena planificación, su buen análisis de las palabras o de las ideas que se desean expresar a través de ella para que cumpla con todos estos elementos que la norma ISO 9001 sugiere y recomienda. Dicho sea de paso, abro un paréntesis, en caso de que la empresa obviamente esté optando por una certificación en ISO 9001, sí o sí, ¿verdad? Tiene que tener una política de calidad y obviamente debe tomar en consideración estos requisitos, porque en el momento en que la empresa, en buena teoría, ya tenga implementado todos los requerimientos, pues va a llegar la entidad acorde o a cargo más bien de ver si está cumpliendo con todo, y uno de los elementos que la entidad que va a revisar esto va a pedir va a ser la política. O sea, generalmente cuando se llega a hacer la certificación, pues los colaboradores a cargo van a decir, bueno, enséñeme cuál es la política de calidad que tiene el negocio, y van a revisar esa estructura, esa redacción para ver si se está ajustando o no a lo que dice la norma. Por aquí tenemos una pequeña, digamos que resumen, llamémoslo así, de elementos claves, un poco ya de lo que he mencionado en temas de la redacción o la estructura de la política de calidad. Por ejemplo, en un formato de podríamos o deberíamos de encontrar, por ejemplo, alusión a cuál es el producto que se ofrece, qué se brinda, para quién se brinda, cuáles son los objetivos, cuál compromiso tiene la empresa, cómo es que garantizan una mejora continua, cuál es la intención que tiene el negocio. Y como ven ahí en ese recuadro, ¿verdad? Pues hay algunas posibles, ¿verdad? Ideas que podrían responder perfectamente a esas intenciones, y todo de la mano precisamente con ese formato que recomienda la ISO. Déjenme ver si fue que alguien levantó la mano. Por ahí escuché una... Disculpe, profesora, fui yo. Le quería consultar Ah, sí, claro. que para las normas ISO, comenta usted que para poderlas tener hay que formular su propia política en la empresa, pero ¿quién es el representante que llega a validar dicha ISO y nombrar el 9001 o 9006 o las que hayan? Gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted más bien por la consulta. Es un tema que vamos a ver, de hecho, en módulos más adelante, pero
Le puedo adelantar, por ejemplo, que en Costa Rica nosotros tenemos a INTECO. INTECO es el instituto, llamémoslo así, autorizado para dar, digamos, certificaciones a las empresas que en el territorio nacional estén o tengan la intención de alcanzar alguna certificación ISO, ¿verdad? Cualquiera que sea. Entonces, este instituto básicamente es el que tiene toda la autorización legal, oficial, universal, tiene el personal, ¿verdad? Capacitado, y también inclusive ellos dan, por ejemplo, asesorías y capacitaciones, dan apoyo a las empresas que estén interesadas en adquirir una certificación. Obviamente, pues esto no es gratis, hay que pagar, pero ellos son la entidad en Costa Rica que están autorizadas para certificar cualquier ISO. Entonces, por ahí anda el asunto. De hecho, como les comento, es un temita que vamos a ver en otros módulos, ya un poquito más profundo, pero básicamente en términos muy generales, esa es la entidad responsable de hacer ese proceso. Excelente, gracias. Con gusto. Bien, entonces, para que esto también quede todavía más clarito en temas de política de calidad, pues yo aquí les traigo, ¿verdad?, un escenario hipotético de aprendizaje para entender mejor cómo podríamos formular una redacción de política de calidad. Vamos a imaginarnos por un momento que somos el capitán de un barco, ¿verdad? El capitán del barco en este caso va a suponer que es la alta gerencia o la alta dirección de una empresa. El objetivo de ese barco va a ser transportar pues, a personas y a cargamentos de diferentes tipos, ¿verdad? De un lugar a otro. Ahora, los operarios, los cocineros, los encargados del cuarto de máquinas, o sea, todas las personas que trabajan, colaboran en ese barco, van a representar los procesos que cualquier empresa tiene. Y que obviamente van a estar simplemente pendientes de que se les dé ya digamos que la indicación de que es momento de zarpar. Una vez que el capitán vaya a tener clarito cuál es el destino del barco, o sea, cuáles son las intenciones y tenga claro cuál es el rumbo que tiene que seguir, pues cada persona va a poder empezar a desarrollar, ¿verdad? Pues sus tareas de acuerdo a sus funciones específicas. Bajo ese escenario, podríamos, por ejemplo, optar por una redacción de política de calidad como la que vemos en pantalla. Podríamos decir, bueno, el barco San Juan, suponiendo que ese es el nombre, en el barco San Juan, perdón, proporcionamos servicios de transporte. Ahí estamos diciendo quiénes somos y qué hacemos. Servicios de transporte de personas y mercancías para empresas. Ofrecemos experiencia de transporte oportuna, segura y accesible, que incluye recreación, alimentación, servicios básicos. Ahí estamos diciendo qué es lo que estamos ofreciendo. Para empresas brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro, confiable y bajo condiciones controladas. Estamos indicando bajo esas líneas a quién estamos enfocados, ¿verdad? De ofrecer un servicio. Y además lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo. Hay un compromiso de mejora continua con un estricto cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Vuelvo y repito, aunque en este ejemplo, ¿verdad?, hipotético, vemos a lo mucho 2 estrofas, no necesariamente hay una regla, ¿verdad?, de qué tan amplia o corta puede ser la redacción. Lo que se busca es que la redacción cumpla con los requisitos que vimos hace un rato. Ahora, es importante, ¿verdad?, mencionar que aunque en buena teoría esa redacción prácticamente cubre todos los elementos, no es perfecta. Podría mejorarse. ¿Por qué? Porque ahí todavía de pronto no se menciona aspectos, por ejemplo, como a qué mercados se está o se pretende satisfacer. Tampoco se está mencionando a qué regiones quiere proporcionar el producto o servicio, ni tampoco se hace referencia a alguna visión que tenga la empresa. Entonces, por eso les decía hace un momentillo que
pues hacer la labor de redacción de política de calidad no se hace en 5 minutos, ¿verdad? No se logra en 5 minutos. A veces inclusive, aunque digamos que quien tiene que estar muy involucrado en este proceso es la alta gerencia, va a requerir en muchos casos aportes de otros colaboradores que permitan ampliar y hacer, pues, obviamente, más completa esa redacción. Aquí tenemos un ejemplo de una política de calidad real. En este caso es una empresa, ¿verdad?, que se llama Eurociencia. Y si ustedes observan ahí, básicamente pues es un documento con su título, Política de Calidad, inclusive pues tiene un código a lo interno por ser un documento oficial, tiene una versión porque vale la pena aquí recalcar que las políticas de calidad no están escritas en piedra. Puede ser que la política que yo tengo como negocio hoy requiera una modificación, una mejora en los próximos meses o años, y mucho va a depender de si la empresa ha cambiado, si el entorno ha cambiado. Y por eso es importante pues trabajar con versiones. Inclusive se coloca la fecha en que fue redactada, y si la política fuera muy amplia, ahora varias páginas, pues ahí también está la aclaración de cuántas páginas son. Y leo rápidamente solamente algunos elementos de este ejemplo. Dice entonces Eurociencia, Costa Rica S.A., empresa con una amplia trayectoria en la industria médica, nos comprometemos a, y empiezan a dar pues la lista de sus compromisos. Más abajo dice, nuestra política se enmarca dentro de los siguientes objetivos generales, o sea, amarran la política con objetivos generales que la empresa tiene ya inicialmente. Nuestra política es aceptada, comunicada, implementada y mantenida por todos nuestros colaboradores y está a disposición del público y demás partes interesadas. Importantísimo, por ejemplo, esa salvedad que hace la empresa. Las políticas de calidad no pueden ser secreto de Estado. No es un documento que tenga que ser resguardado con algún tipo de recelo. Por el contrario, la política de calidad tiene que ser de conocimiento general y público. Tiene que conocerlo los colaboradores, deben conocerlo los proveedores, los clientes, la competencia. Porque de una u otra manera, pues este elemento es una carta de presentación de la empresa. Entonces es un aspecto que tiene que ser conocido. ¿Por qué es importante la política de calidad? Bueno, otorga a la empresa una alineación entre estrategia, procesos y personal. Logra que el personal comprenda cómo aporta sus labores a la organización, y esto pues siempre consigue, ¿verdad? O siempre se va a conseguir siempre que la política esté redactada con una base en el contexto de la organización. Porque quiero hacer aquí también otro paréntesis. A veces pues uno escucha, ¿verdad? En el medio gente, disculpen la frase, pero ignorante, cuando dicen, no, esto no podemos publicarlo porque después la competencia nos copia. Vean, hay aspectos administrativos, llamémoslo así, que usted podría copiar, pero ¿será que se adaptan a su realidad? Y probablemente no siempre sea así. Entonces, por eso ahí en esa última línea que acabo de leer dice, teniendo como base el contexto de la organización. Yo puedo redactar una política de calidad, suponiendo que yo soy empresa médica, y me quedó lindísima la redacción, y de pronto una empresa, no sé, que se dedique a la agricultura, diga, uy, me gusta esa redacción, voy a copiarla. O sea, no le va a funcionar, porque son dos contextos distintos. Un auditor diestro, o sea, que está bien preparado, por ejemplo, puede determinar si el personal sabe cómo aporta su labor a la política de calidad sin necesidad de preguntarle, mire, fulanito, fulanita, ¿cuál es la política de calidad? Como para ver si se la sabe de memoria. A veces eso no es ni necesario. Se dice por eso que con solo que un auditor, por ejemplo, cuando le haga una entrevista al personal, revise su trabajo y vea que su trabajo está cumpliendo con todos los procesos internos, que está alineado
a todos los requerimientos, ya con eso el auditor podría entender si el colaborador cumple o no cumple con la política de calidad. Si la política de calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez y resulta que un auditor llega y le pregunta a un colaborador, mire, dígame de memoria la política de calidad, eso no tiene mucho sentido. Pero si más bien observa que la forma en que esa persona realiza su trabajo es excelente desde el primer momento, eso dice mucho más que simplemente citar, ¿verdad? Por memoria una frase. Básicamente, la política de calidad, como lo dije hace un rato, debe ser de conocimiento de todos los colaboradores. Ojalá que todos estén concientizados acerca de la importancia que tiene su aporte a la organización, porque de esa manera, pues, verdaderamente se está cumpliendo esa política. ¿Cómo podríamos evaluar una política de calidad para saber si está bien hecha o no? Bueno, por aquí tenemos 4 sugerencias o tips que nos permitirían conocer si está bien hecha o no. Por ejemplo, el primer tip dice, tu política de calidad debe ser medible. Por ejemplo, vamos a suponer que la política dice, brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional en el entendimiento de la sociedad que lo rodea para que se desenvuelva adecuadamente. Supongamos que esa es una política. Ahora, la pregunta es, ¿esto es medible? ¿A qué se refiere cuando dicen esas líneas con servicio de educación de conciencia? ¿Qué es eso? Porque para mí, educación de conciencia puede ser un aspecto muy diferente de lo que cada uno de ustedes opina acerca de esa idea. ¿Cómo podríamos asegurar, por ejemplo, un entendimiento de la sociedad? Entonces, a veces hay palabrillas, frases o redacciones que suenan muy bonitas, pero ¿será algo medible? Entonces, si la respuesta es no, probablemente está mal redactada. Se dice también que debe ser específica. Veamos este otro ejemplo. Realizamos las mejores instalaciones de gas a domicilio. Y entonces aquí hacemos la pregunta, ¿qué es mejores? Para mí, ¿qué es mejores para ustedes? Entonces, la palabra suena bonita, pero esto es específico. Quién sabe, pareciera que no tanto. ¿Cómo debería ser la mejor instalación de gas a domicilio? Segura, estética, durable. Entonces, al no ser específico, deja muchas interrogantes. Y ya por ahí entonces también estaríamos mal en esa redacción. También se recomienda que sea fácil y simple. Hacerla simple, obviamente va a facilitar la comprensión tanto del colaborador como de los externos, llámese proveedores, clientes. A veces, pues, usar mucha palabrería o muchos tecnicismos hace que la gente diga, ay, pues suena bonito, pero no entiendo lo que dice. Ya ahí estamos mal, ¿verdad? Con esa redacción. No es necesario tener un bloque gigantesco de texto con palabras extrañas. A veces, como dicen por ahí, menos es más. Y debe ser siempre, o debe estar siempre disponible, debe mantenerse como una información documentada. O sea, no es que si me preguntan, ¿y dónde tienen la política de calidad? Ay, yo no sé. Pero tiene algún documento, algún archivo donde esté. No, eso fue un día en una reunión que lo hablamos y lo dijimos y quedó en el aire. No, la política de calidad tiene que estar documentada y de forma formal. Como antes les mostraba, ¿verdad? Un ejemplo real de una empresa que venía pues con su encabezado, con su número de revisión, etc. Debe ser comunicada, enterada y aplicada a toda la organización, o sea, no es un secreto de Estado. Y debe estar disponible para todas las partes interesadas según corresponda. Por ejemplo, un cliente que quiera hacer un negocio con nosotros, debería de forma muy fácil acceder a conocer cuál es la política de calidad. Generalmente las empresas en sus páginas web o en sus redes sociales tienen posteadas las políticas de calidad. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con que sean de conocimiento de todos y eso es importantísimo. Bien,
¿Hasta acá alguna consulta? ¿Queda claro lo que es una política de calidad? Para ver quién me levantó la mano. Si alguien le... Sí, profesora, Claro, disculpe, adelante. Tranquilo, adelante. con, con respecto a lo antes explicado, ¿nos podría dar ejemplos de cada objetivo que leyó? Gracias. De cada objetivo, no le entiendo. ¿Me podría proyectar la filmita? Esta. Sí, porque Ajá. digamos, Ay. Ujú. en el primero dice, debe ser medible. Ajá. ¿Algún ejemplo de cómo puede ser medible? Ok. Y así sucesivamente. Oh, Gracias. ok, con gusto. Cuando dices ser medible, ¿verdad? En el ejemplo, pues que ahí estaba yo brindando, hablaba de, por ejemplo, ser un servicio de educación de conciencia. Si yo, como supongamos que es una universidad, ¿verdad? O un centro educativo, y yo en mi política de calidad estoy diciendo, bueno, nosotros brindamos un servicio de educación de conciencia. ¿Qué es conciencia para mí? Yo no tengo forma de medir, ¿verdad? La conciencia. No, no es, digamos, un parámetro cuantitativo. Entonces, la política de calidad, por ejemplo, debe de decirle a quien la lea, nosotros ofrecemos un servicio de calidad, qué sé yo, ya que en un 99% de las veces hacemos entregas a tiempo, por darle un ejemplo. Eso es algo medible. Simplemente el utilizar palabrería que suena bonita, pero que el cliente dice, ¿y cómo me garantiza usted que usted lo va a cumplir? Generalmente para garantizar algo tiene que haber una medición, bien sea de tiempo, bien sea en costos, bien sea en cantidad, tal vez de piezas en buen estado. Esas son formas de medir. Cuando hablamos de ser específico, en el ejemplo que veíamos ahí en pantalla, decía que realizar las mejores instalaciones de gas. ¿Qué es mejores? ¿Verdad? Yo ahí no estoy siendo específico. Cuando yo le digo a usted, mire, mi producto es el mejor del mercado. Ajá, ¿y por qué? Porque usted lo dice nada más. No, yo tengo que decir, bueno, mi producto es el mejor del mercado porque garantiza un producto sin errores o sin fallas o porque garantiza una experiencia que nada ni nadie puede superar. Ahí yo estoy siendo específico. Cuando hablamos de que sea fácil y simple, es que la redacción que yo utilice, sí, eso sí pues lo daba como más acertado a lo que usted está solicitando, que sean palabras fáciles de entender. Digamos, un ejecutivo, y eso yo lo he visto en práctica, cuando una persona tal vez tiene una maestría, un doctorado, ¿verdad? Que es el nivel, llamémoslo así, más elevado a nivel educativo. A algunas personas con esos niveles educativos les encanta llenarse la boca, ¿verdad? Con palabras ahí como muy sofisticadas, muy elevadas, llamémoslo así. Y la política de calidad tiene que ser entendible por cualquier persona. La persona con el nivel educativo más bajito tiene que entender el significado de la política de calidad. Entonces, cuando se redacta, tiene que pensarse en aquellas personas con niveles educativos bajos que sean capaces de comprender la idea sin ningún problema, sin necesidad de que vayan a, no sé, a leerse un diccionario ahí completo para ver si acaso entienden qué es lo que se pretende. Entonces, básicamente esos tres elementos, ¿verdad? Son clave. Y pues en el último que dice debe siempre estar disponible, creo que eso está muy clarito, ¿verdad? Que debe comunicarse en todas las empresas en diferentes, digamos, espacios claves, llámese en los comedores, en oficinas, en pasillos. Es probable que este tipo de documentos estén colocados en las paredes, ¿verdad? En forma de, tal vez de rotulaciones vistosas, como para que el personal constantemente lo esté viendo, leyendo y haciéndolo como muy, muy suyo. Eh, y que también, pues lo que decía antes, de que esté en páginas web o redes sociales para que los terceros externos al negocio, que pueden ser proveedores y clientes, también conozcan en qué consiste la política. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Con me quedé mucho gusto. entendido. Ok, perfecto.
Bien, el otro aspecto que es importantísimo son los objetivos de calidad. Hace un rato, ¿verdad? En una de las diapositivas decíamos que la política de calidad tiene que abrir camino hacia los objetivos de calidad. O sea, tiene que haber una coherencia. Yo no puedo decir en una política de calidad, por ejemplo, garantizamos un producto 100% perfecto, digámoslo así. Y que yo por otro lado en un objetivo más bien diga, garantizamos un producto a un 80% del nivel de calidad. Ahí no hay una coherencia. Entonces, los objetivos de calidad y la política de calidad tienen que ser coherentes y entrelazarse entre sí. Los objetivos de calidad son metas empresariales específicas para el valor y el rendimiento de los productos o servicios. Cada objetivo de calidad pretende garantizar la alineación con la política de calidad de la empresa, la declaración de su dirección estratégica. Los objetivos de calidad, según la ISO, deben ser coherentes con la política de calidad, lo que acabo de decir. Deben ser medibles también. Deben tener presentes los requisitos aplicables y deben ser pertinentes para la conformidad. O sea, lo que el negocio ofrece tiene que verse reflejado en esa promesa que se va a observar en los objetivos. Entonces, vamos a decir que cada objetivo de calidad se desprende de las intenciones de la política de calidad. Entonces, si yo en la redacción de la política de calidad tengo 4 intenciones, 4 compromisos, 4, ¿cómo decirle? 4 sugerencias no. Se me fue la palabra, ahorita la tengo en la punta de la lengua. 4 garantías, por cada una de ellas tiene que redactarse un objetivo de calidad. Eso es importantísimo. Entonces, por cada intención en la política de calidad debe haber un objetivo de calidad redactado, porque el objetivo me dice cómo hacerlo, cómo lograrlo. Básicamente, ¿verdad? Podríamos decir entonces que una política de calidad es como un mapa y el objetivo de calidad es la aclaración de cómo llegar a cada uno de los puntos de ese mapa. La estructura de los objetivos, en general, esto es algo que nos enseñan desde la escuela, ¿verdad? Todo objetivo tiene que empezar con un verbo en infinitivo, que son los que terminan en ar, er, ir. Seguido de eso, en la redacción de los objetivos, debe aclararse qué es lo que se espera, cómo se va a lograr y para qué se desea. Y también finaliza con el plazo. Se establece aquí cuándo es que se espera alcanzar esa promesa. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetivos de calidad. Vamos a suponer, ¿verdad?, que en esa primera línea dice compromiso del uso racional de los recursos. En muchos casos, ¿verdad?, podría ser que encontremos que la redacción de los objetivos sea así tal cual, una línea que parece ser como muy escueta, muy ambigua o muy poco detallada. No está del todo mal, pero la recomendación según ISO es que se cumpla con ese formato que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, en lugar de decir simplemente compromiso del uso racional de los recursos, sería mejor decir lo que se ve en azul ahí en pantalla, establecer, estoy empezando con el verbo en infinitivo, establecer el uso racional de los recursos. ¿Cómo? A través de una campaña con los colaboradores del departamento de producción. ¿Para qué? Para disminuir los costos de la empresa. ¿Cuándo? Durante los próximos 3 meses del presente año. Esta es una mejor, un mejor planteamiento, ¿verdad?, de un objetivo de calidad, porque en la primera línea es tan abierto, tan general, que si a mí me dicen, mira, ayúdeme a cumplir el objetivo de compromiso del uso racional de los recursos, yo primero me voy a preguntar, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cuándo hay que hacerlo?
y como para qué hay que hacerlo. O sea, me generaría más dudas que información. Y no ocurre así con la sugerencia que acabo de leer, porque sí es muy detallada acerca de qué hacer, para qué hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Me explico. Ahí pues vienen otros ejemplos, ¿verdad? Que vuelvo y repito, aunque son objetivos de calidad, verdaderamente son muy ambiguos y deberían de adaptarse más a esa estructura que estamos mencionando. Acá tenemos ejemplos concretos de empresas reales. En este caso, Pharmaer. Ahí en la página de esta empresa, pues inclusive encontramos, ¿verdad?, la redacción de su política de calidad e inmediatamente después nos encontramos los objetivos de calidad. Y pues si ustedes observan la redacción entre ambos elementos, hay una coherencia. En el caso de política de calidad dice crecer sosteniblemente en participación de mercado y ventas, ofreciendo un servicio de comercialización, distribución, dispensación de medicamentos de manera cálida, amable y oportuna, que permita aumentar la satisfacción del cliente y mejorar continuamente el sistema de gestión en alianza estratégica con nuestros proveedores. Objetivos. Voy a leer solo dos. Ofrecer un servicio de comercialización, distribución y dispensación de manera cálida y amable. Optimizar la entrega completa y oportuna de los productos. O sea, la redacción de estos objetivos de una u otra manera está ligada, ¿verdad?, concretamente con la redacción de la política. Otro aspecto importantísimo en fundamentos, ¿verdad?, de calidad es la misión del negocio. Básicamente toda empresa, por más pequeña, ¿verdad?, que sea, debe de tener una misión y una visión, que de hecho es lo que sigue, bien redactada. ¿Qué es la misión de un negocio? Básicamente es la razón de ser de la empresa. Acá en esta imagen que vemos en pantalla podemos encontrar inclusive pues algunas preguntas que ayudan al momento de hacer una redacción de misión. Y también tenemos un ejemplo de misión específicamente en este caso de una empresa que probablemente todos conocemos y es Amazon. Por ejemplo, Amazon tiene como misión elevar continuamente el nivel de la experiencia del cliente mediante el uso del Internet, la tecnología para ayudar a los consumidores a encontrar, descubrir y comprar cualquier cosa. Y aquí me gustaría subrayarlo. Y capacitar a las personas, a las empresas y a los creadores de contenido para maximizar su éxito. Vean que digamos, delicado es usar algunas palabras en las redacciones. Amazon aquí está diciendo que su misión es lograr que el consumidor encuentre cualquier cosa. Chiquillos y chiquillas, ¿y qué es cualquier cosa? Cualquier cosa es cualquier cosa. Ahora, si a mí se me ocurre una idea, pero así bien loquilla, y yo le digo a Amazon, yo quiero que usted me consiga una jirafa, no sé, morada, naturalmente, Amazon va a meterse en un problema, porque me va a decir probablemente no, eso no existe, pero yo le voy a decir, pero en su misión usted está ofreciendo cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, porque los negocios pues podrían estarse comprometiendo con algo que no es alcanzable, ¿verdad? O que es muy difícil de alcanzar. Luego tenemos la visión, que es el futuro, ¿verdad? Es ese objetivo que se dispone a alcanzar en unos años la empresa. También ahí tenemos algunas preguntas que ustedes pueden darse el tiempito de leer con mayor detenimiento después de que finalicemos la clase y que ayudan también precisamente en la redacción. Veamos un ejemplo también de esta misma empresa, Amazon. Su visión es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. Vean qué palabras más fuertes, ¿verdad? Para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir cualquier cosa, otra vez, que deseen comprar en línea. Entonces, verdaderamente, cualquier empresa, sí o sí, que esté
digamos que interesada y comprometida con la calidad, va a tener que desarrollar este tipo de documentos, que son redacciones que de una u otra manera permiten que el cliente y los proveedores conozcan quién es la empresa, qué es lo que la empresa quiere. Si la empresa solamente quiere existir por 2 meses, pues haga una visión, una misión que diga, bueno, lo hacemos para 2 meses nada más y después cerramos el chinamo. Nadie obviamente pues abre un negocio con esa intención. Generalmente pues cuando se abre un negocio es buscando una estabilidad y un crecimiento, ojalá de forma indefinida. Entonces, este tipo de trabajo administrativo, digámoslo así, es como ese mapa que la empresa va a trazar y que le va a permitir avanzar en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener bien clarita cuáles son esas limitaciones, cuál es esa visión, esa misión que desea. Es como nosotros en la vida a nivel personal. Una empresa que dice, ya le doy la palabra, compañero, una persona, perdón, que dice, mira, yo me voy a levantar todos los días a ver qué pasa. Es una persona pues que no tiene metas, no tiene claro qué quiere de la vida, para qué quiere luchar o por qué va a luchar. Mientras que si nos levantamos con una visión clara de qué es lo que quiero en mi vida, quiero trabajar, quiero esforzarme, quiero viajar, quiero ahorrar, quiero comprarme una casa, qué es lo que quiero estudiar, quiero sacar 5 carreras, yo estoy definiendo, trazando mi destino. Es lo mismo ahora que pasa a nivel, digamos, de empresa y mucho más cuando estamos hablando de calidad. Una empresa sin visión, sin misión, sin objetivos, sin política de calidad es una empresa que está a la deriva, que no tiene un compromiso real con la calidad. Bien, José, adelante. Profesora, siendo así, digamos, la contraparte, cuando una empresa es muy longeva, ¿tiene que estar actualizando sus políticas o las puede mantener como cuando empezó? Gracias. Gracias por esa pregunta. Excelente pregunta. Efectivamente, de hecho, hace un rato hablaba un poquito en esa línea. Hoy la política de calidad que yo redacto puede hacer que sea tan bien hecha que, digámoslo así, tiene la capacidad como de un camaleón de adaptarse a todas las situaciones y las condiciones que yo tenga de aquí a 30 años. O puede ser que la política de calidad que yo redacte hoy me va a funcionar solamente por 5 años, porque dentro de 5 años yo voy a tener un crecimiento tan increíble que tal vez se queda corta esa política de calidad que redacté. O puede ser que aunque mi política de calidad sea muy buena, mi empresa está muy bien, no ha tenido mayor cambio, pero el entorno sí cambió, ¿verdad? O sea, a nivel económico estamos todos conscientes de que puede ser que de hoy para mañana toda la situación sociopolítica de un país cambie por un tema de cambio de gobierno, por un tema de tratados de libre comercio, por un tema inclusive, llamémoslo así, hasta de salud, con temas de pandemia. Sabemos lo que esto aconteció, ¿verdad? Hace unos años atrás, un cambio abrupto a nivel mundial. Entonces, ese tipo de variables en algún momento podrían determinar que la empresa haga una modificación de sus políticas, de su misión, de su visión. De hecho, yo los invito a los que de pronto queden ahí con esa espinita, como decimos popularmente, casi que todas las grandes empresas han llegado a tener de 2 a 3 cambios de redacción, ¿verdad? En su misión y visión, precisamente porque tienen que adaptarse a esos cambios. Acá, por ejemplo, también tenemos a modo de ejemplo, misión, visión, valores, ¿verdad? De empresas tan conocidas como Coca-Cola o Bimbo. Y podemos decir entonces, en resumen, que la misión se refiere a lo que soy y hago hoy. La visión es lo que quiero alcanzar en el futuro con lo que soy y hago actualmente. Entonces, sí o sí, tenemos que tener esto presente en todas las empresas. De hecho, para los que están o tienen un trabajito actualmente,
yo los invito, si no conocen la misión, la visión, la política de calidad de la empresa donde trabajan, búsquenla, búsquenla. Ojalá que no me pase, ¿verdad? Acá con una experiencia que tuve hace un par de meses cuando estaba dando precisamente esta clase, un, un estudiante como que quedó con la intriga porque él me decía, profe, pues yo tengo ya como 7 años de trabajar en la empresa y yo nunca he escuchado la misión ni la visión, no la conozco. Y parece que este chico, pues como quedó con esa espinilla, se fue a averiguar y curiosamente, ¿verdad? Extrañamente, yo eso nunca lo había escuchado, dice que le llamaron la atención, que por qué él andaba averiguando eso, que eso a él no le interesaba o no tenía por qué interesarle. Ven qué increíble que hayan todavía empresas, ¿verdad?, tan ignorantes en creer que eso es un secreto de Estado. Y eso no puede ser secreto de Estado, eso tiene que ser información que conozcan todos los colaboradores, porque mucho va a depender el éxito de que esa misión y visión sean reales, sean palpables, a que los colaboradores participen y conozcan de esos elementos administrativos. Entonces, definitivamente son aspectos importantes. Ahí de pronto, como les decía, podrían darse una ojeadita si no saben, no lo conocen, averigüenlo. Es bonito conocer cuál es la misión y la misión de la empresa en la que yo estoy colaborando. Así me puedo hacer inclusive un poquito más, digamos que un poquito más reflexivo acerca de, ¿será que se está cumpliendo con eso? ¿O es simplemente letras en papel que nada tienen que ver con la realidad del día a día? Bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí es importante. Además, el día de mañana, por si alguien se está preguntando, ¿y para qué tenemos que ver esto, profe? Qué aburrido. Bueno, no estamos sabiendo, chicos y chicas, que el día de mañana estemos en una empresa que no tiene alguno de estos aspectos o que sí los tiene, pero tiene que modificarlos, tiene que mejorarlos y resulta que nos toman en cuenta en el proceso de creación o de modificación de los ya existentes. Entonces, qué bonito que es saber de lo que estamos hablando. Bien, ¿cuáles serían algunas diferencias, verdad, entre misión y visión? Bueno, misión es qué somos, qué hacemos, qué nos hace diferentes. Habla del presente, menciona el propósito de la organización y ayuda a comprender el motivo de la existencia del negocio. Por otro lado, la visión nos dice a dónde nos gustaría llegar, dónde queremos estar en el futuro, eh, cuál es el futuro de la organización, cómo se ve la organización a sí misma en unos años y ayuda a comprender hacia dónde va la empresa. Así que sí es algo vital. Otro aspecto importantísimo, en este no vamos a ahondar demasiado, simplemente lo puse por acá porque es algo bastante común de observar a nivel administrativo en las empresas y es el análisis FODA. FODA, por sus siglas, habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Casi todos los negocios, ¿verdad?, en diferentes etapas de su crecimiento, tienen que hacer análisis FODA. Este tipo de herramienta pues permite conocer precisamente cuáles son las fortalezas y las debilidades a lo interno y cuáles son las oportunidades y amenazas a lo externo. Conociendo estos datos, las empresas pueden tomar decisiones, pueden hacer mejoras, pueden hacer correcciones, pueden ajustarse o alinearse más y mejor a esas políticas de calidad que el negocio tiene como tal. Bien, hasta acá alguna consulta. Para hoy, como lo vimos al puro inicio, tenemos como varios subtemitas, ¿verdad?, que cubrir. Entonces, hasta acá es el primer subtema que cubría lo que era política de calidad, misión, visión. Y ahorita vamos a entrar en el segundo subtema. Todo muy claro, profe, gracias. Ok, con gusto.
Bien, el segundo subtema tiene que ver con los planes de calidad, pero para los planes de calidad ocupamos hacer un preámbulo acerca de los procesos de producción. ¿Qué es un proceso de producción? Bueno, también se le llama procesos de elaboración y son un conjunto de tareas y de procedimientos que una empresa pues lleva a cabo para transformar materiales o materia prima eh, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los consumidores. Por ejemplo, la producción no necesariamente es lineal o continua, tal como hasta hace poco tiempo pues se creía. Tampoco tiene por qué tener un mismo foco de ejecución o un espacio físico tradicional donde se lleve a cabo. Hay que añadir la irrupción de las nuevas tecnologías y de los cambios que se han dado en los procesos de producción tradicionales. Esto ha hecho que cada vez sean más ágiles, más dinámicos, más eficaces, inclusive pues que haya que adaptarse a formatos y a vías de ejecución cada vez eh, más modernas, ¿verdad? Que disminuyen pues obviamente los tiempos. Las etapas de producción básicamente son tres. Está la etapa analítica, también conocida como acopio, la etapa de síntesis, también conocida como producción, y la etapa de acondicionamiento, también conocida como de procesamiento. En los procesos de producción, entonces, en su primera etapa, lo que vamos a encontrar son materias primas que se van a reunir para ser utilizadas en la fabricación de X producto. El objetivo principal en esta etapa va a ser conseguir una mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. Hay que considerar para esto, ¿verdad?, tanto los costos de transporte como de almacenamiento y también el tema de la descomposición de materias primas en partes más pequeñas. En la segunda etapa, que es la de síntesis o bien conocida de producción, aquí ya las materias primas que se tienen, ¿verdad?, se van a transformar en un producto ya real o terminado. En esa etapa también es fundamental pues observar los estándares de calidad y controlar los cumplimientos de los mismos para que haya la menor cantidad de problemas o desajustes, ¿verdad?, en el proceso. Obviamente, lo que son las actividades de observación son claves para que haya la más mínima situaciones que pudieran afectar ese proceso eh, de transformación de materia prima. Se habla inclusive hasta de anticipar cambios y de buscar los mejores mecanismos o estrategias que hayan disponibles en el momento para poder cumplir con todos los objetivos. Y en la última etapa, que es la de acondicionamiento o también llamada procesamiento, aquí se habla de la adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin. Estas son básicamente las metas, ¿verdad?, de la fase productiva. El transporte, el almacén, los elementos intangibles que estén asociados a la demanda, pues son variables claves en esta etapa. Y una vez que el producto o servicio ya se entregó, no se puede olvidar, ¿verdad?, de que las tareas o la responsabilidad de la empresa no termina ahí, sino que debe haber un control, inclusive o un seguimiento de la experiencia que tuvo el cliente cuando ya está utilizando ese producto. Ahora, ¿por qué estamos hablando precisamente de los procesos de producción? Bueno, porque resulta que para los procesos de producción, para que estos sean eficientes, para que sean exitosos, se requiere de planes de control de calidad, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son planes de control de calidad? Bueno, son documentos, o más bien es un documento que especifica qué procedimientos y qué recursos deben utilizarse, quién debe aplicarlos, cuándo debe aplicarse
en un proyecto, en un proceso productivo, en un producto, en un contrato. En las empresas nada es al azar, en las empresas nada es por inventos, ¿verdad? O simplemente por suposiciones o como llamamos popularmente, por batazos. Todo tiene que estar planificado y documentado. Y en el ámbito de calidad, a eso se le llama planes de control de calidad. Entonces se van a definir todos los procesos que se involucran desde la recepción de materiales y componentes hasta el empaquetado de un producto final. ¿Cuál es el propósito de los planes de control de calidad? Bueno, auxiliar en la manufactura de los productos de acuerdo con los requerimientos del cliente. ¿Cómo se hacen? A través de un enfoque estructurado para el diseño, selección e implementación de métodos de control con valor agregado para todo el sistema. ¿Para qué son los planes de control de calidad? Bueno, son una descripción documentada de los sistemas utilizados para minimizar la variación en el proceso y en el producto. Imagínense lo que sería, bueno, ¿qué sería más bien? De una empresa donde no existan planes de control de calidad, donde cada colaborador haga las tareas como se le antoja, como le parece o como él crea que sea correcto. Ahí, ¿verdad? Sería todo un desastre, un desorden. Habría gente muy detallista, muy ordenada, habría gente más despreocupadilla, desordenada, desinteresada, así que no habría un estándar. Y las empresas obviamente buscan estandarizar todos los procesos, que indiferentemente de que esté Pedrito, esté Juanita, esté Rosita, el proceso fluya con normalidad, sin atrasos, ojalá sin errores, sin defectos, ojalá. Pero precisamente los planes de control de calidad van a permitir que esto sea posible. ¿Qué aspectos deben considerarse para implementar un plan de calidad? Bueno, muchos aspectos. Aquí vamos a decir que es primero identificar a la persona responsable de la preparación del plan de calidad. O sea, cada vez que haya un proceso nuevo, un procedimiento nuevo, tiene que haber personal a cargo de desarrollar y redactar ese plan. Debe estar documentado y obviamente bien resguardado. O sea, no significa que si yo le digo a, no sé, a Juanita, Juanita, venga, usted va a estar a cargo de desarrollar el plan de control de calidad de este procedimiento, resulta que Juanita es la única que lo conoce, que Juanita es la única que lo tiene en la mano o lo tiene de fácil acceso. No tiene que ser algo documentado al interno de la empresa donde se pueda estar accediendo al mismo y verificándolo, ahora obviamente esté al alcance de los que vayan a involucrarse en ese proceso. Debe estar clara las responsabilidades que cumplen o deben cumplir todos los involucrados. Debe haber una coherencia y una compatibilidad del contenido de ese plan con el formato. Y también debe tener una presentación y una estructura pues formal, no es algo que vamos a hacer ahí como que en cualquier hoja de papel y a mano con garabatos que solo yo entiendo, no, tiene que ser algo formal. ¿Por qué son importantes los planes de calidad? Bueno, porque pueden aplicarse a una parte de los procesos, es un requisito legal de las ISO, o sea, de las normas ISO, permite desarrollar y validar nuevos productos, establece la manera en que se cumplirán los requisitos de un producto, permite gestionar las actividades para cumplir requisitos, optimiza el uso de los recursos, minimiza el riesgo del no cumplimiento de requisitos, que de hecho es un tema que vamos a ver al final de hoy, el tema de los riesgos, y además son base para el seguimiento y validación de los procesos. Acá tenemos en qué consiste el análisis de riesgo con base a la norma ISO 9000. Todos sabemos que los diferentes procesos productivos están de una u otra manera expuestos a riesgos. Ahora, las empresas cuando elaboran sus planes de control de calidad
precisamente intentan cubrir todos los posibles escenarios, todos los posibles riesgos para que estos no se materialicen. Pero el riesgo yo no lo puedo eliminar, no lo puedo desaparecer. Los riesgos de una u otra manera siempre van a estar latentes y podrían manifestarse si esos planes de control de calidad no son robustos o no están bien desarrollados. Para esto es importante, obviamente, que las empresas a la hora de desarrollar sus planes de control de calidad conozcan los riesgos que existen y así poder tomarlos en cuenta para dar respuesta a estos si se presentan. ¿Qué es un análisis de riesgos? Bueno, precisamente vamos a decir que es un proceso de investigación, básicamente, donde vamos a identificar elementos o factores que estén presentes en los procesos y que podrían convertirse en una afectación negativa a una operación normal de la organización. Obviamente, para este análisis de riesgos, pues se pretende cumplir con varios pasos. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes vemos que lo primero es hacer una identificación de esos posibles riesgos. Luego es establecer la importancia que tiene cada riesgo. ¿Por qué? Porque yo, digámoslo así, tengo que ordenarlos de mayor a menor prioridad. Yo no voy a enfocarme, por ejemplo, en riesgos menores primero para dejar los más importantes de último, ¿no? O sea, por un tema lógico, ya conociendo los riesgos existentes, voy a empezar a dar respuesta a los más delicados de primero. También tengo que catalogar los riesgos. Obviamente, cada empresa va a establecer para ellos cómo podemos catalogar riesgos, si son riesgos bajos, medios o altos. Y también, obviamente, establecer las acciones que se deben seguir para poder atender cada uno de ellos dependiendo de su nivel. Hay algunas fases, ¿verdad?, a la hora de analizar los riesgos. Se habla de la fase número 1, que es definir el alcance. Fase 2, identificar los activos del negocio. Fase 3, identificar y seleccionar las amenazas. Fase 4, identificar las vulnerabilidades y salvaguardas. Fase 5, evaluar el riesgo. Vamos a ver cada una de ellas. Fase 1, entonces, definir el alcance. ¿Qué es esto? Es analizar los riesgos, ¿verdad?, de forma práctica para identificar los diferentes tipos que estén presentes en un proyecto. Particularmente, ¿verdad?, es importante en aquellos procesos que tienen un impacto directo sobre el producto o sobre el servicio de la empresa. Imagínense que no es lo mismo que yo venga y haga un análisis de riesgos, por ejemplo, en el comedor, ¿verdad?, donde están sirviendo los almuerzos para todos los colaboradores, a que hablemos de los riesgos que podrían estar presentes en una máquina, ¿verdad?, que es única en la empresa y que si se detiene o le pasa algo a la máquina, se para la producción. Los riesgos van a ser distintos. Entonces hay que definir particularmente cuáles son esos riesgos que pueden afectar directamente la producción. Hay que establecer las metas, ¿verdad?, que se quieren perseguir y también conocer cuál es ese plan de atención que se le puede dar a cada riesgo en particular. Luego tenemos la fase 2, que es identificar los activos. Para los que no saben, los activos son todos esos bienes que tiene la empresa, que pueden ser, por ejemplo, terreno, mobiliario, el edificio, maquinaria, etcétera. Esos son activos. Entonces hay que conocer los activos que tiene la empresa y dependiendo de cada activo, así va a ser el plan de riesgo que se le vaya a dar a cada uno de ellos. Imagínense lo que es que una empresa
frente a un desastre natural, llámese un incendio, inundación, un huracán, etcétera, pues generalmente van a haber daños a los activos del negocio frente a ese tipo de situaciones. Hay que saber cuáles activos tiene la empresa, porque si no sabemos ese dato, ¿cómo podríamos atender, verdad, un riesgo cuando se manifiesta? Luego tenemos que, en fase 3, identificar las amenazas. Obviamente, yo no puedo identificar amenazas si no había tenido previamente la identificación de los activos. Las amenazas van a ser diferentes para cada activo. No es lo mismo, por ejemplo, la amenaza que puede sufrir el dinero que yo tengo guardado en el banco, que pueden ser fraudes, robos, qué sé yo, a que hablemos de amenazas a las que se pueda exponer un edificio, ¿verdad? Que es otro activo. Entonces, cada tipo de activo va a tener diferentes tipos de amenazas. También importantísimo es identificar la vulnerabilidad que tiene cada uno de los activos. Hay activos que son mucho más vitales que otros. El que una empresa sufra, por ejemplo, un robo a nivel cibernético, llamémoslo así, de datos, porque los datos también son activos del negocio, qué sé yo, que alguien vino, ingresó, qué sé yo, a las bases de datos de la empresa y se robó toda la información financiera del negocio, eso es algo, ¿verdad?, que representaría un riesgo muy elevado para la empresa. Entonces, hay que identificar cuáles son los niveles de vulnerabilidad y obviamente para cada uno de ellos crear la salvaguarda, o sea, esos mecanismos de protección que van a respaldar el activo en caso de estar en riesgo. Finalmente, hay que evaluar los riesgos dependiendo, ¿verdad?, de su nivel de gravedad y de probabilidad de que ocurran, así como el nivel de impacto que tendría para el negocio en caso de presentarse. Aquí tenemos 6 pasos para evaluar los riesgos. Eso se puede hacer a nivel interno y externo. A lo interno hay que evaluar la estructura de la organización, las políticas, los objetivos y los recursos. ¿Por qué? Porque los riesgos a veces están presentes precisamente porque aspectos como políticas y objetivos, que es lo que hemos desarrollado hoy, no estaban bien hechas. Estaban muy ambiguas, muy generales y no estaban guiando a la administración por una buena toma de decisiones. Y también tenemos pues los riesgos a nivel externo que ya están, llamémoslo así, un poquito fuera de nuestro control, porque son aspectos legales, reglamentarios, culturales e inclusive específicos como clientes. Cada cliente, ¿verdad?, es diferente, van a requerir, llamémoslo así, un tratamiento distinto. No es lo mismo, por ejemplo, ya que estamos acá en Costa Rica, hablar tal vez de un cliente nacional a estar hablando de un cliente extranjero. Inclusive cuando hablamos de extranjeros, ¿verdad?, llámese una multinacional, qué sé yo, de Estados Unidos, muy probablemente es muy diferente el trato y el riesgo que ellos representen a un cliente, por ejemplo, de Japón, ¿verdad?, que tienen un nivel o una cultura sumamente disciplinada, muy hermética, muy cuadradilla. Entonces, cada uno de estos son posibles situaciones externas que hay que tratar diferente desde el punto de vista de los riesgos. Acá igualmente tenemos siempre en tema de los pasos de evaluar el riesgo, ¿verdad? Entonces sería paso número 1, como vemos en pantalla, establecer el contexto interno y externo de la organización, a lo interno y a lo externo. Paso 2, identificación de los eventos potenciales que podrían impedir que la organización alcance sus objetivos. Paso 3, analizar
las causas raíces de los riesgos, cómo pueden afectar en intensidad y con qué consecuencias al negocio. Paso 4, evaluar la relación de la probabilidad de que ocurra el riesgo versus su consecuencia. Y paso 5, establecer los planes de respuesta que permitan eliminar la causa raíz de esos riesgos, minimizar su probabilidad de ocurrencia y poder actuar, ¿verdad?, de forma eficiente frente a ellos. Paso 6, monitorear y controlar, que esto es importante. No solamente es identificar el riesgo, darle seguimiento, es esencial. A veces esto me parece que es un poquito, digamos, relacionado a nivel de salud. Cuando una persona viene y se enferma y de pronto adquiere, qué sé yo, un virus o una bacteria, puede hacer que se le dé tratamiento por 7, 8 días y que la persona mejore, pero en algunos casos extremos, a veces no basta con que la persona digamos, lleve a cabo todo el tratamiento completo, sino que haya que darle un seguimiento, ¿verdad? Días o semanas posteriores para ver si no hay algún síntoma nuevo. Pasa igual con temas de riesgos. Puede hacer que yo crea que he cubierto absolutamente todas las posibles variables, pero que me desentienda de eso pensando que ya lo cumplí y que después de un tiempo aparezca algo que no se había considerado desde un principio. Entonces, por eso se recomienda que haya un monitoreo y un control constante de todo el proceso, de manera que si hay alguna novedad, pues se pueda atender oportunamente. Bien, vamos con el último subtema de hoy, que son los planes de control de calidad, pero vuelvo a abrir paréntesis en caso de que alguien tenga alguna consulta o comentario. Ok, bueno, entonces el último temita son los planes de control de calidad. O perdón, las etapas, perdón, para la creación de los planes de control de calidad. Básicamente son 6 etapas que vamos a ir viendo también una a una. Identificar la necesidad, definir requisitos, establecer alcance, preparar plan, contenido del plan y revisión e implementación. La identificación de la necesidad de un plan de calidad, que es el primer paso, hace referencia a comenzar a elaborar el plan. Para que sea, digamos, efectivo, es importantísimo determinar cómo y para qué y por qué se necesita ese plan. A través de los planes, ¿verdad? Se van a describir los procesos que la empresa lleva a cabo para las diferentes tareas y esto obviamente va a garantizar los estándares que hace un rato mencionaba. Los planes de calidad sirven como una referencia directa, además de que orientan la práctica, pueden ser un gran instrumento de evaluación. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, Nancy, usted va a tener que realizar 10 tareas. Siga esta lista donde viene paso a paso cómo realiza esas 10 tareas. Eso es un plan de calidad, me va a guiar a mí a hacer todo en un orden, en un tiempo y en una forma específica. Vean que ahí al final dice que también sirve como un instrumento de evaluación. ¿Por qué? Porque cuando a mí me vengan a evaluar para ver qué tan bueno o no fue mi trabajo, ¿qué van a utilizar como referencia? El plan de calidad, para ver si yo lo seguí al pie de la letra. En el paso 2, que es identificar las entradas para el plan de calidad, aquí obviamente cuando ya se sabe cuál va a ser el diseño o la forma del plan de calidad, para ponerlo en marcha, hay que identificar las entradas. Esto puede ser tanto recursos, ¿verdad?, como personal que deba estar involucrado en el proceso. Hay que conocer también cuáles son los requerimientos de cada cliente. Puede ser que yo soy una fábrica o una empresa, perdón, dedicada, qué sé yo, a la fabricación de vasos y resulta que yo tengo 2 clientes, 2 grandes clientes. Un cliente me dice, bueno, yo quiero que usted los vasos
me los hagan color rojo y quiero que sean redondos, los vasitos redondos o forma cónica más bien. Y de pronto el otro cliente también quiere vasos, pero resulta que los quiere transparentes y que tengan una forma más cuadradita. Entonces, el producto en esencia es el mismo, son vasos, pero cada cliente me va a pedir requerimientos específicos. Entonces, yo debo contemplar o identificar cuáles son las entradas necesarias para poder dar respuesta a esos requerimientos particulares de cada cliente. Con esto voy a decir que no estamos hablando de que sea uno solo el plan de calidad, sino que la empresa puede tener muchos planes de calidad para los diferentes procesos, para los diferentes productos o para los diferentes clientes que tenga. En el paso 3, que es definir el alcance del plan de calidad, aquí obviamente hay que, como quien dice, marcar la cancha, hay que tener clarito o definir bien cuál es el proyecto o el proceso que se pretende cumplir con ese plan y obviamente que todo esté muy bien descrito y detallado para que no hayan errores cuando se lea el plan y se sigan sus instrucciones. En el paso 4, que es preparar el plan, ya es pues ponerse, como dicen, manos a la obra en la redacción de todos los elementos, los pasos, los puntos a considerar sin que ninguna duda, ¿verdad? Se vaya a presentar en esta elaboración. Obviamente el plan de calidad tiene que ser esa guía para que el colaborador que los utiliza tenga total confianza de que está haciendo las cosas correctamente. En el paso 5, que es el contenido del plan de calidad, obviamente acá pues la empresa va a establecer cuál es su formato. De hecho, en un ratito voy a mostrarles un ejemplo de un plan de calidad, pero cada empresa va a establecer su formato. Mucho va a depender pues de los criterios técnicos, de los colaboradores, del negocio en sí, para poder establecer ese formato. Obviamente el plan tiene que tener pues todas las especificaciones requeridas. En el paso 6 debe haber una revisión, aceptación e implementación del plan, por supuesto. Yo si tengo bajo mi cargo elaborar un plan, pues lo haré a mi modo, bueno, bajo mi conocimiento, ¿verdad? El proceso, si tengo dudas, pues hacer las consultas necesarias para garantizar que toda la información está contenida en el mismo y cuando se crea que ya está listo, hay que darle una revisión. Hay que hacer, por así decirlo, un simulacro para ver si al momento de implementarlo se cubrió todo o si de pronto faltó algo o algo de lo que se colocó en el documento no está claro, pues hacer las modificaciones. Ya cuando el plan está completamente revisado y autorizado, obviamente lo que sigue es implementarlo, o sea que ya el personal pueda utilizarlo con total tranquilidad. Y que vamos a ver a continuación es un ejemplo, el ejemplo que les decía de un formato de plan. Antes de verlo, es importante pues que ustedes vean por un momentito estas dos simbologías, el círculo y el cuadrado. El círculo va a hacer referencia a actividades que son operaciones, es decir, que hay alguna transformación, o hay algún proceso, ¿verdad? Productivo. Y cuando vemos el símbolo de un cuadrado, hace referencia a una inspección o a una verificación de un proceso. Dicho eso, ¿verdad? Esta puede ser una plantilla o matriz de plan de calidad. Y quiero que observen que a la izquierda tenemos dos columnas donde en la parte superior se observa el círculo y el cuadrado. Y ahorita vamos a ver cómo se implementa esto. Seguido de un título que dice procedimiento, controles, encargado, documentos, acciones emergentes. Y perdonen que sea reiterativa en esto, pero esto no está escrito en piedra. Es una plantilla muy utilizada, pero puede hacer que las diferentes empresas
hagan sus adaptaciones, ¿verdad? O utilicen otros formatos. Este es un ejemplo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y vean que ahí, por supuesto, tenemos en la parte superior pues un encabezado que va a guiar a quien tenga esto en sus manos acerca de qué es o cuál es el proceso, ¿verdad? Que se está colocando, desarrollando en este plan de control de calidad. Vemos a la izquierda de la pantalla en el formato, ¿verdad? Esta sección en donde si el procedimiento que yo tengo definido, por ejemplo, en esta primera línea, es un proceso, pues yo lo que hago es colocar un punto en la columna donde está el círculo porque se sobreentiende que el círculo es proceso. Pero en este caso es una revisión, de hecho así empieza la redacción, revisión de documento, entonces vemos que se coloca pues una marca, llamémoslo así, en la columna donde está el cuadrado porque el cuadrado representa revisión o verificación. Acá vemos que dice revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Aquí viene la salvedad de controles, o sea, son los documentos que hay que revisar, en este caso, impuestos de salida, la validez del pasaporte y de boleto. El encargado aquí no se pone un nombre, ¿verdad?, de persona, sino más bien como un puesto, ¿verdad? Porque, pues probablemente, o más bien, estos documentos no están a nombre de una persona específica, sino de un puesto. En este caso se está colocando anfitrión, documentos. Bueno, si a lo interno la empresa tiene que utilizar algún manual, algún formato, algún machote, qué sé yo, pues se hace la salvedad de ese documento que haya tal vez que consultar. Y muy importante, vean que dice acciones emergentes. La acción emergente es lo que se hace si este procedimiento no se está cumpliendo. O sea, yo estoy guiando a la persona a qué hacer en caso de que no se esté observando lo que se espera. Y ven que aquí dice no recibir el pasajero para el chequeo. Entonces, si la persona que está haciendo fila no traía tal vez un documento necesario o uno de los documentos tal vez estaba vencido, ¿qué tiene que hacer la persona? No lo reciba. O sea, no puede permitir que la persona continúe, digamos, haciendo el resto del proceso porque está incumpliendo con algo que era vital. Veamos la siguiente línea. La siguiente línea dice que el procedimiento se ubica en la fila correspondiente. Obviamente esto es una secuencia. Si todo salió bien en el primer paso, pasamos al siguiente y así sucesivamente. En el momento en que uno de estos pasos o tareas se incumpla, pues no se puede continuar, obviamente, con el proceso. Acá dice se ubica en la fila correspondiente. Controles, aquí en este caso no hay controles. Anfitrión, no se hace una aclaración, pero ¿por qué? Porque la persona solita es la que tiene que ir a hacer fila, así que ella no requiere, digamos, que se le aplique nada ni que haya nadie involucrado en esa actividad, porque simplemente se le dice, bueno, vaya a tal parte, haga fila y listo. Acá no hay ningún documento involucrado y vean que no hay acción emergente. Dicho esto, importante, por favor denle una ojeadita a este documento que estamos teniendo en pantalla y alguien que me ayude a descifrar qué es lo que observan de diferente en esta última columna de acciones emergentes entre las actividades que son procesos y las de verificación. Repito, ¿qué se observa diferente entre las actividades que son procesos y verificación versus esta columna de acciones emergentes? ¿Qué relación ven por ahí? ¿Quién me colabora? Adelante, Gustavo.
Me parece que no hay una revisión, un chequeo. Ajá, Es la diferencia. sí, correcto. Cuando estamos validando aquí actividades que son procesos, ¿verdad? Cuando son procesos, no hay actividades emergentes. Cuando hay actividades de verificación, por ejemplo, estas, cuando hay de verificación, sí hay actividades o acciones emergentes. Entonces, cuando se manejan, ¿verdad? Esos dos tipos de situaciones, vamos a encontrar o no acciones emergentes. Obviamente, ¿quién redacta esto? Como le hemos venido diciendo, esto es un plan, o sea, todo esto es un plan de control de calidad, es un paso a paso de un procedimiento que hay que seguir, donde a mí me están indicando qué hacer, qué tengo que verificar, quién se va a involucrar, si de pronto tengo que consultar algún documento y qué hacer si algo no se está presentando correctamente. Entonces, los planes de calidad van a guiar a que las diferentes personas que los utilizan pues sigan un estándar, ¿verdad? Esto permite obviamente que hayan mejores controles, que haya una mayor eficacia y eficiencia, no solamente en tiempo, sino en uso de recursos y que obviamente las tareas se ajusten a todos los requerimientos del negocio. Bien, acá obviamente por un asunto práctico, pues vemos ese plan de calidad que está en una página, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Va a depender de qué tan amplio, qué tan extenso sea el proceso, pues así va a ampliarse también la cantidad de páginas donde se pueda observar este plan. Y como ya lo he dicho, es un plan de control por cada proceso que tenga la empresa. Estos pueden cambiar y modificarse, claro, pueden ser mejorados, pueden ser corregidos. Puede hacer que hoy yo esté utilizando, por darles un ejemplo, 2 máquinas en un proceso que yo las estoy colocando aquí en el plan y resulta que dentro de 2 años la empresa viene, quita las 2 máquinas, compra una que es la que lo hace todo. Ahí voy a tener que hacer la modificación al plan colocándole tal vez una revisión o una versión 2. ¿Verdad? Entonces, todo esto es adaptable y obviamente, repito, va a garantizar pues niveles de calidad más óptimos. Preguntas, muchachos y muchachas. ¿Queda todo clarito? ¿Queda? Tiene contacto con sus familiares y posteriormente hacer el traslado de la menor. Ok. Gustavo, ahí tiene el micrófono abierto. Ok, gracias ahí por hacer eh, pues las afirmaciones de que estamos claros con la temática. El examen, ¿verdad? Ya está habilitado. Como siempre, se va a cerrar, si Dios lo permite, de hoy en 8, al ser el mediodía. Cuando ustedes decidan ejecutar el examen, va a estar pues disponible por un lapso de 3 horas. Muy importante hacer la salvedad, me hicieron una consulta en estos días, a pesar de que ya había hecho la aclaración en la clase número 1 del módulo 1, pero bueno, vamos otra vez con la aclaración. Son 3 horas reloj. Cuando ustedes ingresan a hacer el examen, el reloj empieza a correr, no se puede pausar. Si ustedes empezaron el examen, por decirles algo, a las 9 de la mañana, al ser las 3 horas cumplidas, se va a cerrar. No hay forma de decir, profe, es que voy a hacer las primeras 2 preguntas ahorita y voy a hacerme un mandadito y cuando regreso vuelvo. Bueno, a no ser que el mandadito sea
al baño o al cuarto, ¿verdad? Y que usted se va a demorar 10 minutitos y le va a dar tiempito de continuar con las otras preguntas, no pasa nada, pero si ese mandadito es ir a pagar el agua, la luz, ir a la municipalidad, a un banco, muchachos, el examen, cuando el reloj lleva las 3 horas, se va a cerrar. A nadie se le reponen exámenes, a nadie se le puede volver a habilitar el examen por este tipo de errores que son de los estudiantes. Así que por favor, elijan bien el momento, el instante, el día, la hora en la que van a realizar el examen, para evitar pues este tipo de situaciones que lamentablemente se les advierte con tiempo, pero aún así algunos estudiantes pues incurren en ese tipo de errores, ¿verdad? Ya ahí pues el instituto no puede estar resolviendo estas situaciones porque son responsabilidades contractuales que el estudiante adquirió cuando se matriculó en IPEA. Y para eso se les da la inducción, precisamente para que no hayan sorpresas, para que el estudiante sepa cuál es su obligación y su responsabilidad también con este programa. De hecho, hoy por ahí pasé un comunicado que mandó la administración en que no quisiéramos, ¿verdad?, que el estudiante piense que porque está pagando se le va a regalar la nota o porque está pagando hay que estarles activando los exámenes por cualquier situación, cualquiera que sea. O sea, las únicas situaciones que validan la activación del examen fuera del plazo establecido son incapacidades que están documentadas médicamente y que cubren la semana que está abierta para el examen, o alguna situación, por ejemplo, de lamentar, que ojalá no pasara a nadie, pero puede ocurrir una muerte, ¿verdad? Que uno sabe, pues, un fallecimiento de un familiar muy cercano, que eso, por supuesto, afecta toda la vida de la persona, pero más allá de decir, es que me dolía la cabeza, o es que trabajo de noche, que muchos tienen siempre usar eso como un pretexto, y yo quiero decirles, el 99% de nuestros estudiantes trabajan de noche y eso no puede ser una justificación. Así que, por favor, sepan escoger bien el momento en la que van a realizar el examen. Y como siempre les digo, dudas y consultas vía correo electrónico. Por favor, lean bien. Fue muy interesante que, a pesar de que he hecho siempre esta aclaración de que lean bien los enunciados del examen, porque a veces me dicen, profe, es que la plataforma me puso mal esta nota, y vea, estaba bien, y me mandan el pantallazo del material y el estudiante no lee, no lee. Entonces, generalmente yo les digo, muchachos, muchachas, por favor, véanlo, ustedes me lo están mandando y ahí dice clarito, paso 1, 2 y 3, y en el examen me lo pusieron al revés. Entonces, porfa, lean bien, con cuidadito. Los exámenes son demasiado cortos, así que sí les da chancecito de leer con cuidado y con detenimiento el enunciado como para que no vayan a perder los puntos así de forma muy sin gracia. De mi parte, ¿verdad? Si estamos claros con todo, pues sería todo lo que tendríamos que cubrir por el día de hoy. Igualmente, dudas y consultas a través del correo de IPEA. Y si Dios lo permite, pues nos estaríamos viendo de nuevo de hoy en 8, como siempre. Ahí pues estamos a la orden, con mucho gusto. Que tengan todos muy buenas noches.